Hermanos, estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio. Estamos viendo cómo se había dividido el norte con el sur y estábamos viendo ahora le tocaba al sur ir al exilio a Babilonia y estábamos viendo cómo fueron esos años finales del reino de Judá. Yo no sé si reflexionaste, si buscaste las tablas de los reyes de Judá. Yo te había hecho una pregunta que cómo creías tú que habían sido los años finales del reino de Judá antes de la invasión de Babilonia. Y habíamos iniciado que eran años muy turbulentos, era más o menos en el año 615, 620 antes de Cristo, y habían pasado 4 reyes: Josías, Joacás, Joaquim y Joaquín, que reinaron durante más o menos 20 años, y algunos fueron exiliados y otros fueron muertos en combates. Recuerda, hermano, que el poder mundial pasaba de países. Ya había pasado el poder de Egipto, que era el poder mundial que ya estaba finalizando, y otros con Babilonia, que era el poder mundial emergente. Hermano, los babilonios eran ese poder mundial que le quitaban el imperio a los egipcios. Y Joaquín había sido exiliado a Babilonia, y Sedecías, que era tío de Joaquín, había sido nombrado rey por el mismo Nabucodonosor. Hermano, Nabucodonosor nombró rey a Sedecías, que era rey, que era tío de Joaquín, Joaquín, hermano, fue el último rey de esa dinastía de David ahí. Pero Nabucodonosor buscó en su familiar, un tío, siempre sigue de la dinastía de David, y eso es importante, hermano. Recuerda la promesa de 2 de Samuel 7:11 al 14, donde un descendiente de la tribu de David iba a ser el Mesías. Eso es importante porque todo ese pueblo durante más de 500, 600, casi 900 años estaban esperando a un Mesías, y hemos visto qué características tenía ese Mesías que ellos esperaban, que no concordaba para nada con las escrituras. Pues este rey Nabucodonosor nombró a Sedecías, que era tío de Joaquín, como rey, mientras que Joaquín fue exiliado a Babilonia. A pesar, hermano, de las advertencias de Dios a través del profeta Jeremías que hemos observado, Sedecías entró en alianza con Egipto. Jeremías le decía: no se unan con los paganos, y Sedecías entró en alianza con Egipto y también con Nabucodonosor, y entonces Nabucodonosor terminó por invadir y destruir a Jerusalén en el año 589, hermano. En el año 589 al 587 antes de Cristo fue cuando Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén. Y yo te quisiera preguntar, hermano, a esta altura de la predicación, ¿cómo crees tú, hermano, que fue la invasión de esas tribus del sur por Nabucodonosor, por los babilonios? ¿Y en cuántas etapas crees tú, hermano, que duró la deportación a Babilonia? ¿Cuántas etapas hubo, hermano, de la deportación? Hermano, en realidad no fue una sola la invasión, sino que fueron 3 invasiones con sus deportaciones respectivas, trasladando los prisioneros a Babilonia. Y dice que la primera deportación, la primera llevada, hermano, de esos judíos a Babilonia, la primera porción, la primera etapa fue en el año 606 antes de Cristo. Saca tu cuaderno, hermano, saca tu Biblia y anota, hermano. Estas enseñanzas son importantes porque son una figura, hermano. Recuerda que el Antiguo Testamento, una de las formas de leerla es de una forma alegórica, una forma de figuras. Podemos leer la escritura de una forma literal, hermano, de una forma alegórica y de una forma moral. Si lo miramos de una forma alegórica, tipo figura, hermano, estas causas del exilio, ¿cuáles fueron las causas del exilio? ¿Por qué se llevaron esas deportaciones? Son una figura de lo que va a pasar, hermano, en la Gran Babilonia, que es esa sociedad occidental, hermano, que esta Babilonia es la figura de la Gran Babilonia, que va a ir descristianizándose, que va a ir apostatando de su fe, donde un pueblo, hermano, que ya no va a tener fe, no va a haber caridad, un ser humano puramente racional, sin gracia, hermano. Personalmente, Nabucodonosor dice que dirigió el ejército y tomó Jerusalén. Se llevó cautivos al rey Joaquín y a los principales y mejores habitantes
dejando a Sedecías ahí en Judá como rey. Ahí en Jerusalén se quedó Sedecías como rey, mientras que el rey Joaquín y las principales, hermano, las personas más inteligentes, los escribas, los levitas, muchos de ellos, hermano, que eran el orgullo de Israel, eran los encargados de enseñarle a ese pueblo, fueron deportados a Babilonia en la primera deportación. Pero hubo también, hermano, una segunda invasión que sucedió en el año 597, hermano, casi 7, 8 años después. Recuerda que antes de Cristo la numeración venía hacia abajo, del 605 viene al 597 antes de Cristo. Y después de 16 años Nabucodonosor regresó nuevamente, dice la escritura, con un ejército más poderoso. Y finalmente en el año 587, hermano, 16 años después, con un ejército más poderoso tomó Jerusalén. Y después de que la sitió 18 meses, dice hermano, la sitió, imagínate hermano, esa invasión de Jerusalén con la destrucción del templo, en donde se llevaron a la mayoría de las personas más ilustradas, se llevaron al rey. Imagina esa ciudad sitiada, hermano, por 1 año y medio. Imagínate si tú hubieras estado ahí en esa ciudad, en donde te están cortando el agua, no dejan que tú coseches, se acaban los víveres, pareciera que tu Dios está siendo vencido, ya no hay templo. Hermano, reflexiona ahí, hermano, medita esas escrituras, hermano. Dichoso el hombre que medita las escrituras día y noche, dice el Salmo 1. Ojalá, hermano, que tú fueras esa persona dichosa que meditara las escrituras. Esa fue, hermano, la invasión final en el año 587, cuando el templo fue destruido y fue quemado. Los vasos sagrados fueron robados. Jerusalén se convirtió en un verdadero promontorio de ruinas. Quedaron ahí solo los más pobres, los agricultores. Y en esta ocasión, hermano, cuando fue llevado Sedecías, también, hermano, en esta tercera deportación, allá en el año 587, recuerda que Sedecías era tío de Joaquín y él se había quedado como rey, pero 16 años después fue llevado prisionero a Babilonia. Y yo te quisiera preguntar a ti, hermano, ¿cómo vas en estas enseñanzas? Y quisiera preguntarte a ti, hermano, estamos viendo el profeta Jeremías que le está hablando a ese pueblo de cabeza dura y le está diciendo, ¿qué hace Jeremías en ese momento, hermano, en donde hay calamidad, hay destrucción, el templo de Jerusalén se está siendo destruido, esas tribus están siendo llevadas a Babilonia, exiliadas, y recuerdas, hermano, que va a ser por durante 70 años? Y Jeremías, en el capítulo 39, del 11 en adelante, hermano, del 11 al 12, en esos 2 versículos nos va a decir qué era lo que hacía Jeremías en esos momentos de tribulación, en esos momentos de zozobra de ese pueblo de Israel, de ese pueblo de Judá que está siendo deportado hacia Babilonia. Y aquí, hermano, empieza el exilio de Babilonia. Vimos las diferentes causas, vimos los diferentes profetas que le hablaron al norte, vimos a Isaías, vimos a Judith. Y estamos viendo a Jeremías, y en Jeremías 39, del 11 al 12, dice así: respecto a Jeremías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado una orden a Nebuzardán, que era el comandante de la guardia: tómalo y cuídalo, no le hagas ningún daño, sino que has de tratarlo como Él te pida. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, cómo se cumplen las escrituras, como un profeta, verdadero profeta, no como Ananías, que era un apóstata, un profeta que no decía la verdad, un falso profeta que engañaba a ese pueblo. Mira Jeremías cómo es librado, hermano, de esa gran tribulación, como ese enemigo de Dios, gracias a que ese profeta Jeremías era un profeta según el corazón de Dios, cómo fue librado de esa gran tribulación. Y dice que Jeremías decide no irse al exilio.
quedándose ahí en Jerusalén para consolar a la poca gente. ¿Te recuerdas, hermano, que una porción de gente, sobre todo agricultores, se quedaron ahí como esclavos para que se cultivaran esas tierras? Y toda esa cosecha se fuera para Babilonia. Jeremías decide quedarse. Imagínate, hermano, con Jeremías sentado ahí en las ruinas del templo, quedándose para consolar a esa poca gente que se quedó en Jerusalén, ahí sentado sobre las ruinas de la ciudad. Ahí en esa ciudad que está desolada. Imagínate a Jeremías, hermano, ese gran profeta de Dios en oración perseverante. ¿Qué crees tú, hermano, que oraba ese profeta? Él se lamentaba de la manera más patética esas miserias de la gente y la destrucción de Jerusalén y del templo. Imagínate Jeremías sentado con su mano en la cabeza, arrodillado, haciendo penitencia, invocando a ese Dios Yahvé, al cual él servía con todo su corazón desde niño. Con esa imagen de Jeremías sentado sobre las ruinas, lamentándose, hermano, y ese libro en donde se escriben todos esos lamentos de Jeremías, está escrito en un libro que se llama el libro de las lamentaciones, libro de las lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías. ¿Y qué significado tiene ese contenido de las lamentaciones? ¿Qué cosas crees tú que escribía ahí, hermano? Y hoy quisiera, hermano, que con esa reflexión te quedaras invocando, imaginándote que es figura de lo que nos va a pasar y nos está pasando en la Jerusalén de los últimos tiempos, que es la iglesia, en un mundo que cada día se va a ir descristianizando más, apostatando en la fe, donde el hombre sin gracia, hermano, va a ser capaz de hacer las atrocidades más grandes que tú puedes ver. Con María Santísima y con Jeremías, rezando el rosario, hagamos lamentación por nuestro pueblo que está en ruinas.